Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que hay, madre mía. Les aseguro que nadie, pero nadie vio venir esto. Vamos a sumergirnos en un escándalo que ha sacudido Milán, una pelea súper fuerte entre dos nombres que ustedes conocen súper bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Esas dos estrellas turcas que nos han robado el corazón en tantas novelas, al parecer, tuvieron un enfrentamiento bastante explosivo. Y créanme, los detalles que han salido a la luz son dignos de una serie de televisión. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y prepárense para este chismecito que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y antes de que me olvide, si todavía no son parte de nuestra comunidad y les encanta estar al día con todo el mundo del espectáculo, la moda, y sin los escándalos jugosos, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que vale la pena. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Ustedes recordarán a Demet Özdemir y Can Yaman, ¿verdad? Esas dos figuras icónicas del drama turco, protagonistas de Erkenci, que nos regalaron una química que, literalmente en cada escena se sentía la tensión, la chispa, y la fantasía de que entre tantas grabaciones, entre tantas miradas, algo más podría florecer. Y bueno, algo floreció, o al menos eso creíamos, porque durante un tiempo se habló muchísimo de un posible romance entre ellos. Las redes sociales ardían, los fanáticos soñaban despiertos, y los paparazzi los perseguían por cada rincón. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, su amistad, o lo que fuera que compartieran, parecía ser muy especial. Se veía que se llevaban bien, que disfrutaban de la compañía del otro, y eso, para nosotros, sus seguidores, era oro puro. La pantalla de televisión se convirtió en un lienzo donde pintaron una historia de amor cautivadora, de esas que te dejan con ganas de más, de esas que hacen que te cuestiones si la ficción se ha mezclado con la realidad. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, la manera en que sus cuerpos parecían conectarse incluso a través de la distancia virtual, todo alimentaba la especulación. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos felices, tanto en la ficción como en la vida real, tejieron un sinfín de escenarios románticos. Se hablaba de encuentros secretos, de miradas cómplices fuera de cámaras, de detalles que solo ellos dos entendían. Y es que, para ser honestos, su química era tan palpable que resultaba casi imposible no fantasear con una relación. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se llegó a una fuerte pelea, que nadie vio venir? Pues, según los informes que han circulado y que han sido recogidos por varios medios de comunicación turcos e internacionales, este incidente habría ocurrido hace poco tiempo, durante una visita de ambos a Milán. Estaban en la ciudad por motivos profesionales, o quizás, quién sabe, personales. Lo cierto es que de repente las cosas se salieron de control. Los detalles exactos de lo que detonó esta discusión siguen siendo un poco confusos, porque, claro, nadie tiene la cámara grabando en ese preciso momento, ¿verdad? Pero las versiones apuntan a una fuerte discrepancia, a un desacuerdo que escaló de manera muy rápida e inesperada. Imaginen la escena, dos estrellas de fama mundial, en una ciudad tan glamurosa como Milán, y de repente ¡boom! Un enfrentamiento. Los rumores iniciales hablaban de discusiones acaloradas, de gritos, e incluso de algunos gestos que no correspondían a la imagen pública que suelen proyectar. Se dice que el ambiente se tornó muy tenso, al punto de que otras personas que estaban presentes, o que quizás transitaban por el lugar, se dieron cuenta de la magnitud del problema. Y aquí es donde entra el factor nadie vio venir. Porque si algo caracteriza a Demet y Can, además de su talento, es esa aura de profesionalismo y, en general, una buena relación ante las cámaras y en público. Verlos protagonizar una pelea así, especialmente si involucra un tono de enfado o resentimiento, va totalmente en contra de lo que esperamos de ellos. Pensemos en el impacto que esto tiene. Demet Özdemir y Can Yaman no son solo actores, son embajadores de la cultura turca en el mundo. Su éxito en Erkenci trascendió fronteras, conquistando audiencias en innumerables países. Son referentes para muchos jóvenes, modelos a seguir que proyectan una imagen de éxito y dedicación. Por eso, un enfrentamiento de esta magnitud, si los rumores son ciertos, no solo afecta a su relación personal, sino que también puede tener repercusiones en su imagen pública. La noticia, al ser tan inesperada, ha generado un torbellino de especulaciones y teorías entre sus seguidores y la prensa especializada. Ahora, ¿qué pudo haber sido el motivo?
Aquí es donde nos toca especular, queridos míos, porque como les digo, los detalles son escasos y los protagonistas prefieren mantener un perfil bajo sobre el asunto. Pero si nos ponemos a pensar, las razones podrían ser muchas. Podría ser algo relacionado con su pasado juntos en Erkencicus, alguna diferencia de opinión sobre cómo se manejaron ciertas cosas en ese momento, o quizás algo completamente nuevo, ajeno a su época en la serie. Podría ser un malentendido, una diferencia de prioridades, o incluso, y esto es pura especulación, una cuestión de celos profesionales o personales que finalmente explotó. Analicemos las posibilidades. El mundo del espectáculo es conocido por su intensidad y las presiones que conlleva. Las agendas apretadas, los rodajes extenuantes, la constante exposición mediática, todo puede generar estrés y fricción. Es posible que algo relacionado con proyectos futuros, con oportunidades laborales, o incluso con malentendidos sobre la interpretación de ciertas acciones o palabras, haya desencadenado esta disputa. La industria del entretenimiento a menudo es un campo de batalla donde las ambiciones chocan y las personalidades fuertes pueden entrar en conflicto. A veces las presiones de la fama, las expectativas del público, las agendas apretadas y la constante exposición pueden pasar factura. Y aunque ellos sean profesionales consumados, también son seres humanos, con sus emociones, sus frustraciones y sus días malos. Tal vez en Milán, en ese preciso instante, las cosas se juntaron y la gota que colmó el vaso cayó. Se habla de que la discusión fue tan intensa que incluso llegaron a separarse, a tomar rumbos diferentes en la ciudad, demostrando que la tensión era real y palpable. La elección de Milán como escenario de este supuesto incidente no deja de ser interesante. Una ciudad sinónimo de moda, de arte, de glamour. Un lugar donde las apariencias suelen ser cuidadas al extremo. Y es precisamente en este entorno donde, al parecer, dos de las figuras más queridas de la televisión turca habrían protagonizado un momento de aparente discordia. Esto añade un tinte aún más dramático al asunto, casi como si fuera el escenario perfecto para el desenlace de una telenovela. Es interesante cómo a veces las figuras que admiramos tanto en la pantalla, cuyas vidas parecen tan perfectas y controladas, también tienen sus momentos de crisis, de conflicto. Y este evento en Milán, por lo poco que se sabe, nos recuerda precisamente eso. Nos muestra que detrás de las sonrisas y los guiones, hay personas con sentimientos complejos. La dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada de las celebridades es un tema recurrente en el mundo del espectáculo, y este incidente parece ser un claro ejemplo de ello. Lo que sí es seguro es que una vez que los rumores comenzaron a circular, la noticia se propagó como la pólvora. Los fans de ambos, tanto de Demet como de Can, se dividieron entre la preocupación, la sorpresa y la decepción. Porque, seamos sinceros, a muchos nos encantaba la idea de una amistad sólida entre ellos, o incluso algo más. Verlos en conflicto de esta manera, es un poco como ver a tus personajes favoritos pelear en la vida real, ¿no creen? Es un golpe a la fantasía que habíamos construido. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de preguntas sin respuesta. La lealtad de los fans se puso a prueba, y las opiniones se polarizaron. Algunos defendiendo a capa y espada a su artista favorito, otros intentando buscar una explicación lógica o incluso minimizando la importancia del asunto. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Y aunque muchos han tratado de obtener declaraciones oficiales de Demet o de Can, o de sus representantes, la respuesta ha sido la esperada: silencio. Es muy probable que prefieran dejar que la tormenta pase, que este incidente quede como una anécdota desagradable, y que no quieran avivar más el fuego. Y honestamente quizás sea lo mejor. A veces, cuanto menos se hable de ciertos conflictos, más rápido se superan. El silencio estratégico por parte de los involucrados es una táctica común en el mundo del entretenimiento para evitar que un problema menor se convierta en un escándalo mayor. Sin embargo, este mismo silencio es el que alimenta las especulaciones y permite que las teorías sin fundamento proliferen. Pero bueno, como creadores de contenido que les traemos lo último del mundo del espectáculo, no podíamos dejar pasar este tema sin comentarlo con ustedes. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia y la fama, los conflictos humanos son universales. Y que incluso las relaciones que parecen más sólidas, o las que prometían serlo, pueden tener sus momentos difíciles. La idea de que incluso las estrellas más admiradas pueden tener problemas interpersonales nos humaniza a estos personajes públicos, recordándonos que al final,
todos somos seres humanos con nuestras propias batallas internas. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo afecta ¿Ra esto a su relación futura? ¿Podrán recomponerse de este enfrentamiento? ¿Seguirán siendo amigos, o al menos colegas profesionales que puedan trabajar juntos sin problemas? Es imposible saberlo con certeza en este momento. Lo único que podemos hacer es observar y esperar que, sea cual sea el desenlace, ambos encuentren la paz y sigan brillando en sus carreras. Porque al final del día, lo que más valoramos de ellos es su talento y el arte que nos regalan en la pantalla. La incógnita sobre el futuro de su relación profesional y personal es lo que mantiene viva la curiosidad del público. Este incidente en Milán, aunque lamentable, nos da material para reflexionar. Nos habla de las complejidades de las relaciones humanas, de la presión de la fama, y de cómo incluso los momentos más inesperados pueden surgir. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propios desafíos y emociones. La vida de las celebridades, tan a menudo idealizada, también está marcada por la normalidad de los desacuerdos y las dificultades. ¿Y ustedes, mis queridos seguidores, qué opinan de todo esto? ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Creen que haya alguna razón en particular detrás de esta pelea? Me encantaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Creen que es algo que pasará y se olvidará, o que tendrá repercusiones a largo plazo? Déjenme sus teorías, sus pensamientos, sus reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y que nuestras discusiones sean tan enriquecedoras. Anímense a compartir sus ideas, por muy descabelladas que parezcan, porque a veces las teorías más locas son las que más nos acercan a la verdad o al menos, nos hacen pasar un buen rato. Y antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Sé que a veces tocamos temas delicados, pero siempre con el objetivo de mantenerlos informados y, por qué no, generar un buen debate. Si les gustó el contenido de hoy, si encontraron este chismecito intrigante, no se olviden de dejarme un ** enorme me gusta **. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Y si creen que alguien más debería enterarse de este escándalo en Milán, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse al canal ** para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, los quiero un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!